este es un proyecto que viene del Ejecutivo. Yo creo que a estas alturas ya no puede ponerse en duda, ante tanta evidencia, el efecto medicinal de este principio activo. Obviamente, los principios activos, como cualquier medicamento, tienen efectos colaterales. Y cuando se habla de los daños que puede causarse, todos los medicamentos que se usan causan daños colaterales. No hay ninguno que no tenga efectos colaterales. Pero creo que antes de estar discutiendo si tal o cual organización lo aprueba o no lo aprueba, lo que debe ponerse en discusión es el dolor de esta gente, el sufrimiento y el apoyo que podemos darle para mejorar su calidad de vida en temas donde lamentablemente ni la FDA ni cualquier institución han podido dar resultados concretos hasta ahora. Porque hay que reconocer que efectivamente si hay medicamentos hoy que se usan para calmar el dolor en pacientes terminales, pero la gran mayoría son cócteles líticos de administración endovenosa, que requieren supervisión especializada, que no se pueden administrar en casa y que tienen alto riesgo de muerte porque causan paros cardíacos y que pueden generar muerte instantánea. Entonces, es una alternativa importante que no podemos pues darle la espalda a esta gente que viene sufriendo, que viene esperanzada en que su clase política actúe más con responsabilidad social y política que con responsabilidad científica, y creo que eso es lo que nos trae el día de hoy, y que razones y argumentos suficientes para que mi persona avale el pedido del Ejecutivo. Básicamente, minuto para que termine con eso. Básicamente en el caso del uso medicinal de este principio activo. Lo demás, que es más controversial aún, el tema del cultivo y la producción, yo creo que sí debe ponerse todos los candados necesarios y encargar al Ejecutivo para el control a fin de que no se pueda dar un uso indebido. Gracias. Bien, básicamente ese es el punto en cuestión respecto a esta discusión, Mario Verónica, ¿no? El hecho de que algunos parlamentarios consideran que no existen candados o el reglamento no está claro para que se pueda precisamente evitar una comercialización indiscriminada de este producto. Indira Wilca ha tomado la palabra, escuchemos. Es digna de reconocer a la congresista Pariona y a los otros congresistas de diversas bancadas que creo que han sumado esfuerzos para que hoy podamos discutir este tema, que efectivamente algunos lo ven todavía controversial, pero sin embargo, si uno ve más allá del ruido, lo que va a entender y lo que va a comprender es que hay una realidad humana detrás de ello. Recordemos, presidente, y sí creo que es parte de este reconocimiento que se tiene que hacer a quienes lograron que hoy debatamos esto, que este año, el 5 de febrero, hubo una intervención en el distrito de San Miguel en la cual justamente se detuvo a un conjunto de personas asociadas en la organización Buscando Esperanza, muchas de ellas madres de familia. ¿Y de qué se les acusaba a estas personas? De justamente tener en posesión suya 5 gramos o 5 kilos de marihuana, y esto provocó, yo creo, una inexplicable represión. Después de eso muchos pudimos entender y comprender sobre todo este drama que vivían cientos de familias en el país, con familiares que son víctimas de enfermedades graves, raras, que no tienen pues un tratamiento que les pueda garantizar una salud integral y que tienen que recurrir a elementos como el cannabis medicinal y a otro tipo de avances a nivel científico para paliar en algo el dolor que sufren sus familias. Entonces, creo que detrás de esto hay nuevamente una enorme lección de ciudadanía, de cuando la legislación, cuando las normas no se adecúan a la realidad de las personas, lo que le corresponde a los representantes del pueblo, a los parlamentarios, es justamente legislar sobre la base de la realidad. Y por eso es que esta propuesta ha empezado a debatir algo que es, y hay que decirlo con toda claridad, básico: el uso medicinal del cannabis. No estamos debatiendo otra cosa, acá no intentemos confundir discusiones que seguramente pueden ser muy legítimas o preocupaciones que pueden ser muy legítimas, pero que no son las que están contenidas en los dos dictámenes que hoy nos han presentado tanto la Comisión de Defensa como de Salud. Yo saludo ambos dictámenes porque, siendo distintos, creo que recogen el espíritu de lo que se quiere con esta norma. Una reglamentación que para muchos puede parecer excesiva, pero es la única que nos va a garantizar que no se desvirtúe el objetivo de esta propuesta legislativa. Un control, ¿no es cierto?, estableciendo
estableciendo el registro de los pacientes que pueden acceder a este elemento, pero también abriendo la posibilidad de una fiscalización para que nadie intente además lucrar de más con este tipo de acciones que se están hoy día permitiendo formalizar. Entonces, presidente, yo creo que no hay preocupación. Yo creo que lo que debería haber en principio es la conciencia de que estamos corrigiendo algo que no estaba previsto en la legislación y que más bien eso ha venido generando dolor. Para que termine, congresista. Gracias, presidente. Incluso represión a muchas familias. Eso es lo que creo que debe primar a la hora de emitir nuestro voto de conciencia en este tema. Yo saludo, la verdad, que además en este debate se hayan incorporado opiniones científicas, como la del doctor Huerta y otros especialistas que nos dan luces más allá de los prejuicios. Nuevamente, no se trata acá de poner por delante nuestros intereses particulares o de los grupos a los cuales pertenezcamos. Aquí de lo que se trata es de hacer eco justamente de esa ciudadanía que nos busca, independientemente del espacio político al cual pertenezcamos, y lo que quiere es que legislemos sobre la base justamente de la razón y del derecho al que todos tienen a la salud de nuestro país. Un derecho que lastimosamente aún está muy lejos de ser un derecho integral, pero hoy con este avance por lo menos estamos empezando a paliar el gran dolor que sufren muchos pacientes de enfermedades graves. Muchas gracias, presidente. Indira Wilca, del bloque Nuevo Perú, tomó la palabra. Luis Galarreta, presidente del Congreso, está anunciando la participación de Javier Velázquez, que es presidente de la Comisión de Defensa. Ambiente donde también se discutió hace unas semanas el tema del uso medicinal y terapéutico del cannabis y derivados. Rolando Reati ha pedido tomar la palabra, escuchamos. Hay un proyecto, por ejemplo, en Tarapoto que se llama Taquihuasi, y se utiliza la ayahuasca como un método para lograr, por ejemplo, que pacientes que sí necesitan limpiarse de las drogas puedan utilizar la ayahuasca. Y la ayahuasca es una mezcla, la ayahuasca es el vomitivo, el limpiador, y la chacruna es el alucinógeno. Y nadie en su sano juicio es capaz de decir que eso es malo. Nadie. Porque todo es beneficioso. Lo que yo pido que en el proyecto de ley se agrega la operatividad. La DIGEMIT es la que autoriza a los laboratorios farmacéuticos que tienen la expertise, que tienen el conocimiento científico y todo para lograr producir. Y quien vende también, la DIGEMIT tiene que decir quién va a vender. Porque eso es la razón de ser, para que los pacientes puedan tener la capacidad para poder comprar, por ejemplo... Gracias, congresista Velázquez. Presidente, permítame, como presidente de la comisión, no entrar en una controversia, sino centrar este importante debate. El congresista Tapia tiene una preocupación, el médico, y el congresista Rolando Reate, pero quiere decir que este proyecto, que las instituciones que ellos están reclamando que fiscalicen y controlen, me imagino que deben haber coordinado, porque este proyecto viene del Poder Ejecutivo. Viene del Poder Ejecutivo. Entonces cuando se dice, pero no está la opinión de DIGESA, de tal, este es un proyecto que viene del Poder Ejecutivo, que venía sentado solamente para autorizar la importación, la comercialización y el uso. Entonces, volvernos dependientes de una importación que lo único que iba a hacer, iba a generar pacientes de dos condiciones: los que tenían $1000 para importar estos productos, y los que no lo tienen, que se mueran. Ese es el primer tema. Estas reflexiones que hago modestamente, presidente, lo hago porque me he informado, no soy médico, me he informado. Por ejemplo, han dicho, pero la FDA de Estados Unidos no ha reconocido. No tiene por qué reconocerlo, porque esta es una planta medicinal. Las plantas medicinales no necesitan la certificación del FDA, con cargo a que algún colega médico me refute lo que diga. Tercero, yo sé que ha generado preocupación la legítima aspiración que tienen que las asociaciones también puedan cultivar y producir con fines medicinales este principio activo del cannabis. Lo discutimos en la Comisión de Defensa ampliamente. Y yo tengo dos observaciones, una de carácter legal y otra de fondo. La legal. El artículo 35 del Código Civil establece que es una asociación. Y la característica de una asociación es que una asociación no tiene fines de lucro. Entonces la respuesta dirá, no, pero esta asociación son de familiares que quieren cultivar y producir para curar la enfermedad de sus familiares. Entonces nosotros tenemos
autorizamos a una asociación que cultive y produzca, pero puede comercializar. Ya, entonces, voy a coordinar. Minuto adicional, congresista. Pero entonces, no, pero yo entiendo la presunción de buena fe, es que no lo van a hacer para comercializar, pero tenemos que fiscalizar que no comercialicen. Si cultivan y producen, tenemos que fiscalizar que no lo comercialicen. Entonces, un reconocido experto, que no es de mi partido, que lo respeto mucho porque es experto en temas, me ha dicho, en Uruguay hay 46 asociaciones que tienen que cumplir un conjunto de trámites y tienen visitas y fiscalizaciones inopinadas. Entonces, lo primero que digo, hay que ir por etapas, hay que ir por pasos. Primero hay que autorizar a las universidades públicas para que hagan investigación, al Instituto Nacional de Salud como en Chile y también a los laboratorios. Aquí no se quiere favorecer el negocio de nadie. Aquí lo que perseguimos es que la gente que padece de dolores intensos como producto del cáncer, de la arteriosclerosis, los vómitos después de las quimioterapias puedan tener un... Culmine, ¿cómo no? Que pueda aliviar de este dolor. Quiero decir lo siguiente, también médicamente, no me he explicado, el uso del cannabidiol no cura las enfermedades, tiene un efecto paliativo, o sea, calma el dolor. Nadie ha dicho que cura enfermedades. Entonces, presidente, yo quisiera reorientar este debate. Hay otros países que están en avanzada. Chile, la experiencia chilena es de verdad aleccionadora. ¿Qué ha hecho el gobierno chileno, el Congreso chileno? Tomó el canon de 20 municipalidades, el canon, y constituyeron y se la dieron al Instituto Nacional del Cáncer, que está haciendo estudios sobre el uso medicinal del cannabidiol. Entonces, si nos oponemos a esta ley, el próximo año le estaremos comprando a ellos, Entonces, presidente, sé que genera suspicacias, por eso yo le he pedido al presidente de la Comisión de Salud, que es la primera comisión, hagamos un texto sustitutorio, que todo... Congresista, culmine, por favor. Que todos los controles sean de acuerdo, de que estén en la ley, que no estén libradas al reglamento. Y que aquel funcionario que se atreva a darle un destino distinto... Bien, muchas gracias a Jorge Bayón, que nos está reportando y continuará haciéndolo desde el Congreso este interesante debate sobre el uso medicinal del cannabis, pero tenemos invitados con los que tenemos que abordar los temas que hemos desarrollado en los titulares. Volvemos como decíamos, con Jorge Bayón en cualquier momento, y ahora vamos a una pausa y regresamos con los invitados. Bueno, estamos aquí con los congresistas Johnny Lezcano, de Acción Popular, a quien le damos las buenas noches, y Richard Arce, de Nuevo Perú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación. Gracias. Bueno, para cerrar el tema del el uso medicinal del cannabis, vamos a contactarnos con el congresista Alberto de Belaunde, que es precisamente quien presentó este proyecto luego que se aprobara el dictamen en la Comisión de Justicia. ¿Qué tal, congresista? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Verónica, ¿cómo están? Solo empezar señalando que en realidad esta propuesta de cannabis medicinal ha terminado siendo una propuesta multipartidaria. Casi todas las bancadas del Congreso han presentado un proyecto porque entienden que más allá de miedos o preocupaciones, hay miles de pacientes peruanos que esperan por esta salida. ¿De cuántos miles estamos hablando, congresista? Bueno, pues pensemos en las personas que sufren de cáncer terminal, que requieren del cannabis medicinal para temas de sueño y para temas de apetito. Pensemos en las personas que sufren de convulsiones, personas que sufren de Parkinson. En fin, es una lista creciente de enfermedades y condiciones que al usar el cannabis medicinal, si bien no cura, sí brinda una mejor calidad de vida. ¿Y sería como el uso del tramal, por ejemplo? No conozco el nombre, no lo he escuchado bien. Tramal. Tramal es la medicina que se usa precisamente en los pacientes de cáncer terminal para el dolor.
Y acá hay una cosa importante, Verónica, que muchas de esas medicinas, muchas de esas pastillas incluyen opioides, derivados del opio, que es una droga. Y la gran diferencia es que el nivel de dependencia que genera un opioide es muchísimo mayor que el que podría generar un cannabis medicinal, porque el THC, que es lo que generaría esta dependencia, es muy bajo en el cannabis medicinal. Es la morfina. Yo he dado el nombre sí, la morfina es un opiáceo, como la heroína. Es un opiáceo. Incluso hay jarabes para la tos que tienen opioides, ¿no? Entonces hay que centrar el debate en lo que es la realidad médica del país. Claro. Y en ese esquema... Y sería, digamos, porque, bueno, yo he tenido lamentablemente familiares, personas cercanas a pacientes con enfermedades terminales y les suministraban el tramal, la morfina, ¿no es cierto?, con una receta médica y en algunos lugares específicos, no cualquiera puede comprarlo, tú lo puedes ir a una farmacia y comprarlo. ¿De esa manera también sería la distribución del cannabis? Sí, la idea aquí es contar con un registro oficial de pacientes, un médico tratante, una cantidad específica para cada paciente y obviamente con el consentimiento informado de la persona que va a recibir este cannabis medicinal. Entonces, esto está absolutamente regulado. El uso del cannabis medicinal es distinto al del cannabis recreativo, no es el tronchito, ¿no? Es el aceite de cannabis, es la vaporización. El uso del cannabis va más por el lado de gran cantidad de CBD y pequeño porcentaje de THC, que son los cannabinoides. En el caso del uso recreativo hay más THC. Entonces son dos cosas absolutamente separadas, lo que ayuda a vencer algunos temores legítimos que podría tener la población respecto a este proyecto. Congresista, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Mario. Hemos visto a través del debate que en Fuerza Popular hay posiciones encontradas. Hay congresistas que están a favor de la iniciativa y congresistas que están en contra. Les imaginábamos que estarían en contra. ¿Y en la bancada oficialista también hay posiciones encontradas? No, en el caso de la bancada de Pedagogos por el Cambio votaremos en bloque a favor de la medida. Recordemos que el primer proyecto de cannabis medicinal que llegó al Congreso fue presentado por el presidente Kuczynski en el mes de febrero. Entonces es una línea constante que nosotros respaldamos, hemos enriquecido en el proceso con nuestro propio proyecto de ley, pero contamos con el apoyo y por lo que estoy viendo en el debate parlamentario, creo que la mayoría de la bancada de Fuerza Popular también votará a favor. Muy bien, muchas gracias al congresista Alberto de Belaunde por esta comunicación y vamos a regresar a los estudios. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, tenemos que empezar por preguntarles a nuestros invitados sus particulares posiciones en este debate. ¿Qué dice el congresista Richard Arce? Sí, gracias. En principio, parto por lo último que acaba de expresar. Porque teníamos la preocupación de que el fujimorismo tal vez tenga una posición contradictoria, entendiendo sobre todo a todas las familias que durante estas semanas han estado exponiendo el caso. El proyecto de ley es bastante claro, habla del uso medicinal y terapéutico del cannabis y sus derivados. O sea, no tiene nada que ver con el consumo de la droga, que es la marihuana, y en realidad hay toda una reglamentación y un procedimiento para la acreditación inclusive de los registros de las personas que van a recibir este medicamento y de la misma manera los médicos, el médico tratante, la misma producción, desde la producción, el procesamiento, la transformación y la distribución va a ser regulado por el Estado peruano definitivamente para que se garantice la atención. Esto entendiendo sobre todo que es una demanda para atender enfermedades como el cáncer terminal. De solo pensar un familiar en una circunstancia de esa naturaleza y ver en el extremo del dolor y tener un paliativo, porque también hay que ser claros y objetivos, el cannabis no es que va a curar la enfermedad, lo que hace es mitigar de alguna manera el dolor y va a permitir atenderlos. En consecuencia, nosotros estamos totalmente de acuerdo. Es una propuesta multipartidaria. La congresista Tania Pariona también presentó un proyecto. El proyecto que venía del Ejecutivo tenía la posibilidad solo de la importación. Y es lo que más bien se ha enriquecido, la posibilidad de producir. Por eso hablaba de todo el procedimiento de regular desde la producción, la transformación, la distribución, que es muy importante, de qué manera se va a hacer. Inclusive hay un protocolo médico que se está estableciendo. Y generalmente sería estatal, ¿no es cierto? Definitivamente, definitivamente. Por eso daba yo el ejemplo de la morfina, ¿no es cierto? Que tendría que ser así. La regulación es estatal.
Pero la producción podría ser una asociación, podría ser una empresa regulada, pero acreditada en la formalización. Pero para eso justamente está la ley. El tema de la morfina, digo yo, si es lo mismo también. Pero fíjese, hay el diazepam, por ejemplo, que genera hasta dependencia. No, es que yo quiero referirme al hecho de que es tan peligroso el diazepam y tantos otros medicamentos que tienen... la morfina. La morfina. Creo que es lo más... Para pacientes con enfermedades terminales, para dolores muy fuertes, ¿no es cierto? Entonces, y hay un procedimiento, no te pueden recetar, no puedes ir a comprar, no puedes ir a comprar a la farmacia. A eso me refería. El hecho, por ejemplo, en el diazepam, tú vas y tienes que tener una prescripción médica para que te puedan vender el medicamento y puedas tener la atención. Johnny Lescano. Bueno, Acción Popular va a apoyar la ley, la iniciativa. La marihuana como uso medicinal, o sea, la marihuana procesada en pastillas y en aceite, no en la utilización de la hoja, porque se proponía en algunos proyectos que incluso la hoja podría ser materia de cultivo aquí en el Perú, lo cual me parece bastante peligroso, ¿no? Eso en primer lugar. Consecuentemente, eso está garantizado que solamente es para curar enfermedades o para tratamiento de enfermedades. Yo he tenido en el Congreso como colega a Hilaria Supa, está congresista de una comunidad campesina del Cusco, bien luchadora, y tenía problemas al caminar y tenía problemas en agarrar las cosas porque tenía una artritis muy fuerte. La congresista Hilaria Supa dice que tenía que comprar de contrabando el aceite de marihuana porque lo único que le calmaba el dolor era el aceite de marihuana. Y fíjate, no solamente es para enfermedades terminales, sino para tratamiento de otro tipo de dolencias que requieren los peruanos, y son muchísimos peruanos que tienen este tipo de dolencias. De manera tal que yo creo que eso está garantizado. Algunas propuestas eran para darles a las asociaciones la posibilidad de cultivar, lo cual a mí me parece que no es muy adecuado. Están solamente facultados según el texto de la Comisión de Defensa, y creo que se tendrá que consolidar con el dictamen de la Comisión de Salud, los laboratorios, los que producen medicamentos, los que son especializados en procesar pues, este tipo de plantas y sacar el medicamento. No cualquier persona, el Estado y laboratorios adecuadamente certificados que van a producir la medicina, con lo cual se garantiza que no va a ser mal usada la ley. De tal manera que eso en primer lugar. En segundo lugar, se ha puesto una disposición de que van a estar exoneradas las medicinas de cannabis que se pueden importar, pero hemos dicho, ¿para qué exoneran? Si los importadores nunca trasladan esa exoneración a reducir el costo de la medicina, el precio de la medicina, o sea, ahí tendrían que poner una fórmula para que diga que esa exoneración tiene que impactar en el precio, que sea un precio más barato, lo cual no se puede garantizar. De tal manera que había hecho yo esa observación al presidente de la Comisión de Defensa, el reto de que pueda decir que se importe, está bien, pero esas exoneraciones a nosotros nos hacen... ¿Va a haber votación ahora al respecto? Tiene que haber votación. Hoy día lo votan. Yo supongo que... Hoy día votan el dictamen. El dictamen, tienen que hacer un solo dictamen. Van a comenzar con salud, y si se aprueba salud, se acabó el asunto, pero tendrán que hacer, yo creo, un texto sustitutorio, porque hay cosas en el dictamen de la Comisión de Salud que hay que hacer algún tipo de precisiones. De manera tal que hoy día se vota, no sé si se harán las dos votaciones, o se deja los 7 días para que madure el tema y se hace la votación después de los 7 días que dispone la ley. Algo muy importante también resaltar, se está promoviéndose la investigación en el tema. Usted sabe que en el tema médico la prospección es muy importante porque nos permite determinar a través de un principio activo de repente otras atenciones que podría tener. Y en realidad, en el caso del cannabis, es un mundo todavía por explorar. Hay experiencias ya interesantes que se han desarrollado en Chile, en Colombia, en Argentina, ni qué decir en Europa. Entonces, esto abre la posibilidad de poder investigar en función de una necesidad pública. Y la salud es una necesidad pública que tiene que ser atendido, más aún en esas circunstancias. De la misma manera van a tener que tener una licencia para la importación y la misma comercialización para que tenga todo el reglamento. Y eso quería resaltar, porque muchas veces las leyes son genéricas y es después la reglamentación, en este caso de la entidad competente, que sería el Ministerio de Salud. Pero la ley, en este caso, de la propuesta que ha salido de las dos comisiones, hay muchas especificaciones respecto al tratamiento que se va a dar, tanto en la producción y en la comercialización. Muy bien, vamos ahora sí con los temas que desarrollamos hace rato en los titulares, pero que son muy importantes. El primero de ellos tiene que ver con declaraciones de Wilfredo Pedraza,
ex ministro del Interior, pero ahora abogado de Nadine Heredia, quien ha dicho que no existe documento ni referencia seria que vincule a su patrocinada Nadine Heredia con algo tan grave como el asesinato, el presunto asesinato de Emerson Fasabi, que es lo que investiga la Comisión de Fiscalización. Vamos a escucharlo. Pues me extraña, en términos garantistas ya, una conclusión de esa naturaleza, porque conozco bien este caso y no existe un testimonio, un documento, alguna referencia que de manera seria pueda vincular a la señora Heredia con hechos tan graves como se investigan, secuestro y asesinato del señor Fasabi. De manera tal que sobre la base de que se toma una decisión de esa naturaleza, será interesante leer el informe. Hay dos temas incontestables. El acta de levantamiento del cuerpo del señor Fasabi dice con absoluta claridad que en el momento de levantar el cuerpo no encontraron señas de actos violentos. A ver, ¿qué dicen acá nuestros invitados? A ver, esta investigación? Yo quisiera decir lo siguiente, solamente se está pasando a la señora Nadine Heredia y al expresidente Ollantumala en condición de investigados en la Comisión de Fiscalización para ver si tienen algún compromiso en la muerte del señor Fasabi. De tal manera no se está encontrando responsabilidad ni se está concluyendo absolutamente nada. En segundo lugar, yo les quisiera decir lo siguiente, nosotros hicimos una pregunta a una persona, por la reserva del caso no les voy a decir qué ha dicho y a qué persona se refiere, pero hizo una declaración muy fuerte respecto, en este caso, a lo que había realizado o presuntamente habría dicho el presidente Ollantumala. ¿Sobre Emerson Fasabi? Sobre Fasabi. Sobre una persona que tenía que ver directamente, muy cercanamente, al momento de, en las circunstancias que se encontraba el cuerpo. Entonces yo creo que esa declaración solamente, que es muy delicada, nosotros no la podemos pasar así nomás, ignorar y decir, bueno, como es el expresidente y la señora Nadine Heredia, no pasamos a investigación a estas personas. Tenemos que pasar a investigación porque nosotros incurriríamos como parlamentarios en responsabilidad. Después se saca documentos, se saca la declaración y van a decir los congresistas se han prestado a esconder este tipo de declaraciones. De tal manera que yo creo que está bien que pase a la condición de investigar a la señora Heredia y su esposo, el expresidente Ollantumala, porque hay elementos que se han presentado a lo largo de las investigaciones en la Comisión de Fiscalización que nos hacen ver que es indispensable pasarlos a la condición de investigados. Sí, y ahora, estas declaraciones de este testigo, ¿no es cierto? Exactamente. Que usted no puede revelar, están relacionadas a unas declaraciones del señor Ollantumala cuando se enteró que Fasabi... Respecto al señor Fasabi, ¿no? ¿Al señor Fasabi cuando estaba vivo o cuando se enteró? Cuando estaba muerto. Cuando estaba muerto. ¿Sobre qué hacer con el cadáver? No necesariamente. Yo no te puedo dar detalles, Verónica, pero para saber en qué circunstancias. Sí, claro, había una situación que francamente se pretendía acomodar las cosas. Se pretendía acomodar las cosas y no se trata de eso. Se tiene que llegar a encontrar la verdad, qué cosas que había ahí, por qué había aparecido este muchacho tendido en su cama como si hubiera muerto así de un ataque cardíaco y el chico había muerto de una pancreatitis que dice que tiene muchos dolores y uno tiene que agarrarse el estómago, pero el chico amanecía así, echado en el cúbito dorsal. Pero la defensa de la señora Heredia y el señor Humala dan cuenta de una necropsia, de un acta donde no se demuestra que haya habido violencia en el cuerpo, ni nada por el estilo. Entonces, ¿cómo es que lo habrían asesinado entonces? Esa de impresión da, ¿no? Soy miembro de la Comisión de Fiscalización y he participado en varias sesiones que han sido reservadas, evidentemente, por el proceso de investigación. Partamos de la primera premisa, que se considera en este caso al señor Ollantumala, a la señora Nadine Heredia, inclusive a la mamá, a la señora Alarcón, para considerarlos como investigados por la renuencia que han tenido a responder a las preguntas cuando ha habido la posibilidad de las entrevistas. Pero fíjese, ha tenido que salir esta noticia y para el día de mañana nos están convocando al Fondo Barbadillo, a todos los miembros de la Comisión de Fiscalización, para participar de una audiencia con el señor Ollantumala. Tengo entendido que ahora sí tiene la predisposición de informar la versión de parte que tiene. Eso es muy importante porque, como acaba de expresar el congresista Lescano, hay una serie de incongruencias en
la construcción de la tesis de la investigación que se viene realizando en la Comisión de Fiscalización. Hay una serie de vacíos, tampoco no puedo dar mayores detalles, pero definitivamente requerimos la información de parte del señor Humala. Requerimos la información de la señora Nadine Heredia, porque si hay una constatación real, el señor era muy cercano a la familia, tan cercano que entraba al domicilio en todo momento. Entonces, hay muchos datos que tiene que corroborar en función de las versiones que han dado los diferentes investigados. Ha ido a la comisión, inclusive el perito que ha hecho la autopsia. Entonces, hay mucha información por aclarar de por medio. Y dentro de este proceso, evidentemente, dentro del marco de la discreción, se tiene que ver cuál es la responsabilidad que ha tenido. El declarar investigado no significa que ya se les está acusando. Pero si no tenemos la posibilidad a investigar, por supuesto. Hay un cambio ahí. Definitivamente, porque podemos tener acceso, por ejemplo, al secreto de las comunicaciones. Es el derecho y una prerrogativa constitucional que tiene el Congreso de la República en estos procesos de investigación. O sea que usted forma parte del, ¿cómo le dijo el doctor Otárola? Aproqueiquismo. Usted es parte del aproqueiquismo. Soy del Nuevo Perú. Porque es interesante que ya no hablan del Fujimorismo. No, ya, Keiko Fujimori lo consiguió. Y ahora ya no. Ya dividió ya. Aproqueiquismo y aproqueiquismo. No sabemos quién lo consiguió. Pero miren, cuando hay es lo que ha dicho el doctor Otárola, que esto es una campaña del aproqueiquismo. Pero fíjese, ¿usted de dónde? Cuando hay este tipo de investigaciones, más bien es una oportunidad, si uno es inocente, más bien es una gran oportunidad para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Y al final, con los argumentos, con las pruebas, quedar más bien ante la opinión pública. Caso contrario, la percepción cuando hay una negativa, en este caso de autoridades, de personalidades, es que está involucrado en el caso, por eso es que evade a una investigación que le corresponde al Congreso de la República. Hay muchas personas que discrepan abiertamente porque entienden que la jurisdicción es del Poder Judicial, del Ministerio Público, pero también nosotros tenemos el rol de fiscalización, el rol de control político, y parte de ese trabajo es las comisiones investigadoras que son delegadas por el Congreso de la República, donde nos dan prerrogativas para poder acceder a información y de alguna manera complementar, sería lo ideal, complementar el trabajo que realice la Fiscalía y el Poder Judicial al respecto. Muy bien, vamos a una pausa y regresamos con el siguiente tema, que son las declaraciones de el congresista Héctor Becerril sobre el nombramiento de su esposa como abogada de la Procuraduría del Consejo Nacional de la Magistratura. A ver, estuve esta mañana el congresista Becerril contigo. Así es. Justo cuando apareció. Estábamos hablando de otros asuntos y apareció, bueno, en la producción me alcanzaron la noticia, así que alcancé a preguntarle qué cosa pensaba él de esta circunstancia. Vamos a escuchar. Bueno, vamos a anunciar el tema primero. Lo que pasa es que la esposa del señor Héctor Becerril, la señora Matilde Morales, ha sido contratada a través de una convocatoria, ¿no es cierto?, como procuradora del Consejo Nacional de la Magistratura. Vamos a escuchar qué es lo que piensa el congresista. Mi esposa, como cualquier persona del Perú y el mundo, tiene el derecho a trabajar donde su profesión, la que tiene mi esposa, es abogada, tiene maestría, tiene doctorado culminado, ha sido juez, ha sido fiscal, así es que, y si ven el cuadro de calificaciones, bueno, pues hay una diferencia bastante grande entre ella y los demás en las calificaciones finales, los demás participantes. Así es que ella... ¿Ella tiene una militancia política? No tiene, digamos, simpatías, me imagino que algunas, si está casada con usted. Seguramente tendrá algún tipo de simpatías, pero tú me hablas de militancia. Militancia no, no, ninguna. Muy bien. A ver. ¿Para ustedes constituye un problema? Para mí sí, porque los parientes de un funcionario público, hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, por ejemplo la esposa, que es un pariente cercano del funcionario público en este caso, está impedido de contratar con el Estado. No pueden contratar con el Estado. De tal manera que yo creo que ahí hay un... Pero contratar con el Estado se refiere... ¿No es lo mismo que el Estado lo contrate? No es lo mismo. Es igual. ¿Cómo es igual? Lo mismo? No se trata ahí de proveedores, ¿es cierto? Donde la ley no diferencia, nosotros no podemos hacer diferenciación alguna. Si tú haces un contrato
en este caso de servicios, con una entidad que es el Consejo Nacional de Magistratura, estás contratando con el Estado, pues. O sea, ella va a ser, ella va a ser funcionaria, no va a ser contratada. No, pues, pero ahí tienes una relación con el Estado. Entonces yo mañana pues llevo a mi cónyuge no sé, pues a una entidad del Congreso. O sea, ningún congresista puede tener a ningún familiar, ¿hasta qué grado de consanguinidad? Cuarto grado y segundo no podrían contratar de ninguna manera. No puede. La ley está diciendo es que no puede. No es que no podrían, en tal manera pero es una ley que no se cumple. Ajá. Porque yo conozco de varios altos funcionarios del Estado, hasta de congresistas que tienen a sus parientes trabajando en el Estado. Y a mí me parece que eso es absolutamente irregular. Si se está permitiendo eso, deroguen pues la ley y no hagan una finta y le saquen la vuelta a la ley y esta ley no se cumple. Pero yo creo, a concepto mío... Entonces, que hay gente que no sabe de esta ley. Tan mal, entonces hay que sacarlos a todos, porque... La situación es que un pariente de un funcionario de alto rango, como es un parlamentario, no puede estar pues contratando con el Estado en cualquier cosa, sea vendiendo bienes. O sea, para usted es lo mismo contratar con el Estado que ser contratado por el Estado. La contratación es esa vinculación jurídica que tú tienes a cambio de una compensación económica, y eso, la diferenciación no lo hace la ley. ¿Qué piensa el congresista Arce al respecto? Revisando la información, efectivamente ella ha ganado un concurso CAS. Sí. Está siendo contratada en la modalidad de la contratación de administración de servicios. No podría postular. Ajá. Por el tema de la vinculación, y es claro el decreto legislativo 1341 que modifica la ley de contrataciones, donde hay impedimentos. Cualquiera sea el régimen legal de contratación aplicable, están impedidos de ser participantes, postores o contratistas y o subcontratistas, incluso las contrataciones que se refiere al literal, bueno, y todos los detalles, en el caso de presidente, vicepresidente, congresista de la República, vocales de la Corte Suprema y una serie de altos funcionarios. Entonces, definitivamente habría un problema ¿Y qué va a ocurrir entonces con estas circunstancias? Es lamentable, ¿no? La circunstancia, ¿no? Porque pero profesionalmente, como menciona... Que nos den una explicación. Estamos tan equivocados. Que nos den una explicación. ¿Sabe qué, señor? No se aplica esta ley por esta razón. Capaz tienen una excepción, no sé, ¿no? A mí me parece que la ley es absolutamente clara, ¿no? Y saben, hay una precisión inclusive. Hasta después de 12 meses de haberse retirado del cargo y la función. O sea, cuando terminemos nuestra gestión en el 2021, tenemos que esperar un año para que recién un familiar... Claro, no se refiere solamente a que yo como empresario voy o a vender, no sé, pues libros, computadoras, sino cualquier contratación que sea de cualquier tipo, ¿no? Porque hay contratación de servicios que son de montos mayores que vender cosas o mobiliario y todo lo demás. Pero bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura dará una explicación sobre el Pero ahí también hay yo considero que debería haber una legislación un poco más precisa. En el caso de familiares que de repente tienen algún vínculo anterior a nuestra elección, si en el caso de los congresistas, del presidente. Ahí habría que ver qué mecanismo para tampoco perjudicar el trabajo que vienen desarrollando profesionales o empresarios que de repente son... grado se puede ver perjudicado porque... Definitivamente, porque fuimos elegidos. Primo lejanísimo resultó electo en el Congreso. Primo hermano. O un primo hermano. O sea, cuarto grado es primo hermano. O sea, que tú tienes tu hermano, sobrinos. El hijo de tu hermano, hasta ese grado, está impedido de contratar. Sobrinos también por eso. No. Entonces es un poco delicado, habría que tener una legislación un poco más fina, ¿no? Para ver... y no perjudicar también las capacidades profesionales que podría tener en este caso específico. La denuncia va en el sentido de que la señora Morales, la esposa del congresista, podría tener acceso a expedientes de los jueces y fiscales que ven algunos casos que de repente podrían interesar al congresista, lo que dice acá el diario La República, ¿no es cierto? Como de la azucarera, por ejemplo, Apucalá, ¿no? Un tema judicial que tiene bastante tiempo, pero en ningún momento la denuncia del diario La República, y veo también que menciona a útero.com, habla sobre esta ley, que eso es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces ahí esperamos, en todo caso, que se pronuncie los del Consejo de la Magistratura, que dice que los mismos consejeros no son los encargados de evaluar o contratar, digamos, a los abogados que formen parte de este pool de abogados de la Procuraduría, pero hay que ser muy objetivos porque la publicación de La República se presta un poco a la especulación. Así es. Nosotros tratamos de analizar en el marco estrictamente legal. Usted habla de una ley que lo prohíbe. Definitivamente. Y que del Consejo Nacional de la Magistratura no saben.
Y en cualquier otra institución o la han del obviado, Estado. pues o no saben, o la obvian, o que nos den una explicación, porque siempre en organismos de esta naturaleza tiene que haber la claridad suficiente, ¿no? Pero está incluido los CAS, la contratación por administrativa de servicios. O sea, no es necesariamente en los casos donde te contratan en planilla y todas las modalidades que existen dentro del Estado. También están incorporados los CAS, porque son contratos temporales, ojo también con ese detalle. Administrativos de servicios, pues contratación. Sí. ¿No? Por eso dice, está prohibido la contratación. No, la ley es explícita al respecto, ¿no? Es bastante dura, pero hay que ver el marco legal y la responsabilidad que tienen que asumir. Bien, vamos al siguiente tema que tiene que ver con el ministro de Justicia, quien ha declarado que su sector está evaluando algunas salidas constitucionales a propósito de las reparaciones civiles impagas a favor del Estado, como la que adeuda Marta Huatay y tantos otros terroristas que han salido en libertad por haber cumplido su condena. Tenemos una claqueta con sus declaraciones. Dice: está bien que en el Perú no haya cárcel por deuda, pero por otro lado, eso también indica que no se ha cumplido la pena. La reparación impaga significa que la sentencia o la pena no ha sido cumplida con todos sus anexos o penas accesorias. Es decir, no ha sido cumplida en su integridad. Estamos viendo las salidas constitucionales. Y con respeto a los derechos que tiene cualquier ciudadano. Está un poco lejos la claqueta, gracias. Gracias, Johnny. No, qué ocurrencia mal. Bien, efectivamente, esta situación de las reparaciones civiles impagas se ha convertido, bueno, es una cosa que existe hace muchísimo tiempo. Que nadie paga. Pero la circunstancia de que sean ahora terroristas los que salen y que queden con esa deuda impaga ha puesto el tema dramáticamente sobre la mesa. En principio habría que recordar que no solamente son terroristas, hay otros sentenciados que también tienen deudas, como el caso del señor Vladimiro Montesinos, diciendo que es una cosa que bordea los 546 millones de soles en indemnización. El propio Alberto Fujimori tiene 27 millones. Pues. No, claro, pero me refiero a los terroristas que salen, que tenemos que respetar sus derechos, que no los podemos perseguir, que no podemos evitar que sean abogados, que no podemos hacer nada, y encima no nos pagan. Sobre eso le estamos preguntando. Les he hecho la interrupción porque 11 cabecillas terroristas deben 3.700 millones, incluido el señor Abimael Guzmán, si es que le podemos llamar señor a ese tipo. Lo concreto es que no hay una política que garantice estas indemnizaciones al Estado como corresponde por todo el daño que ha ocasionado al país. Saludamos este tipo de iniciativas, pero habría que ver qué mecanismo, y podríamos hacer la coordinación con el Congreso de la República para ver cómo garantizamos que, al igual que la pena con cárcel, también haya la correspondencia. Sobre todo, inclusive, también no solamente en el tema de terrorismo, sino también en casos de corrupción. Es muy importante porque vemos que hay enriquecimiento, utilizan testaferros, y hay suficiente dinero para asumir ese tipo de responsabilidades. El hecho de repatriar también fondos, en el caso de Vladimiro Montesinos se ha repatriado muchos fondos, habría que ver si se ha podido recuperar todo lo que él tenía en bancos extranjeros y en paraísos fiscales. En consecuencia, nosotros saludamos la medida y veamos de qué manera buscamos un mecanismo que garantice. Evidentemente, quien está en la cárcel no tiene posibilidad de trabajar, no tiene ingresos, lo más probable es que pierde todos sus bienes, todos sus capitales y no tiene cómo pagar al Estado. Habría que ponderar también esa circunstancia, pero veamos qué mecanismo para que se asuma la responsabilidad, porque la pena de cárcel viene acompañada de una indemnización. Así es. Yo creo que es necesario de aquí para adelante, yo creo que, no sé cuánto nos servirá, pero se tiene que modificar la Constitución, ¿no? Porque una persona no puede estar en la cárcel por deuda, pero estas son reparaciones civiles por delitos cometidos, donde sí se puede hacer una excepción. Si no hay prisión por deudas, pero las reparaciones de delitos de terrorismo, el narcotráfico, corrupción y trata de, no sé, pues de menor, tiene que pagarse si no se sigue quedando en la cárcel. Porque nos vienen algunos casos de gente que está bien comprometida, no solamente con el terrorismo, sino con otro tipo de delitos graves, y creo que se puede hacer una mientras reforma. No pagan, dice usted, se pueden quedar en la cárcel eternamente. Porque tienen que, no eternamente, sino que ellos o hay que traducir la deuda. Porque mire, estos que entran, tiempo claro, que no es estrictamente una deuda, Mario, sino que es producto, deuda. Claro, está bien, no pero digamos, no es de que tú me prestaste dinero y yo no te lo puedo pagar y me metas a la cárcel, sino que tú cometiste un delito grave.
y eso tiene que ser adecuadamente sancionado. Yo pienso que ahí podría ser... Sí, no, lo que yo le preguntaba es si, digamos, los montos adeudados se pueden traducir en un tiempo más X de pena, o sencillamente te quedas en la cárcel hasta que yo creo que consigas pagar todo lo que debes. Yo creo que no, yo creo que tienes que pagar pues la reparación civil. Ahora, en estos momentos, respecto a los terroristas que están saliendo, poco o nada puedes hacer porque esos señores no creo que tengan mayor patrimonio, a su nombre, por lo menos a su nombre, no creo que tengan. ¿Cómo les lo ponen con ya las reglas establecidas, con las normas establecidas, van a salir y lo único que tienen que hacer es que los procuradores estén atentos para embargar lo que pudieran tener? Ahora, aquí hubo un error. En el caso de Marta Guatay están rematando una oficina, ¿no? Supongo que sí, pero eso hace tiempo. Ya, pero ahí se puede, digamos, hacerle pagar algo, ¿no? Pero los montes creo que son millonarios de reparación, ¿no? 3.700 millones les no, claro, pero de la señora creo que son millones también. No se establecen alícuotas de esos. No, y es poco. Pero objetivamente es poco el daño que ha causado el Sendero Luminoso, el MRTA. Entonces habría que hacer una reforma constitucional y de acá para adelante los procuradores tienen que estar muy atentos pues para recaer en algún bien que se tenga, ¿no? Pero eso es difícil, la verdad. Bueno. O sea, no digo yo difícil porque de inmediato una persona que es sentenciada o que está en un proceso, imaginemos, no importa si sea terrorista, van a hacer las transferencias, pues, o sea, transferencias de los inmuebles o lo que sea, ¿no? Pero para eso está el procurador. Si yo me entero como procurador que ha hecho la venta o transferencia de un inmueble, hago la acción revocatoria o paularia para recuperar el bien, porque eso está en la ley. Pero los procuradores no han estado pues muy atentos a esa situación, ¿no? O sea, el Estado también ha estado descuidado en no estar viendo no solamente la parte de la pena, sino parte de la reparación civil que tienen que pagar estos procesados y sentenciados, ¿no? Antes de irnos, desarrollamos, por lo menos mencionamos la última noticia. Claro. Bueno, el fiscal José Pérez, que es el que está a cargo de investigar presuntas irregularidades en la concesión del aeropuerto de Chinchero, ha solicitado el levantamiento del secreto de las comunicaciones de la ministra Fiorella Molinelli. Ustedes recordarán que ella firmó la adenda cuando era viceministra de Transportes. Y bueno, ella ha dicho que no ha sido todavía notificada, pero que está a disposición de las autoridades porque quiere definitivamente colaborar. De repente, un minuto para cada uno. Que bueno, yo creo que está bien, si ella está dispuesta, pero ya bueno, estando dispuesta o no estando dispuesta, le van a levantar ¿no? Los secretos que están protegidos constitucionalmente. Ahora, lo mismo han debido hacer respecto a la ministra Claudia Cooper, ¿no? La ministra Claudia Cooper hace un informe como consultora de la empresa, llega el Ministerio de Economía y Finanzas, hace un informe a nombre del Ministerio de Economía y Finanzas, hay un evidente conflicto de interés. Es decir, esto debía levantar a otras personas más. De tal manera que a mí me parece adecuado en la investigación que se está haciendo, ¿no? Tenemos que ser muy respetuosos de la institucionalidad, en este caso el Ministerio Público. Si es la decisión del fiscal, lo que tienen que hacer las autoridades y las personalidades de este país es allanarse. Y en este caso saludo más bien esas medidas que esté tomando parte el Ministerio Público. Y en el caso de las autoridades, creo que, vuelvo a repetir, es una gran oportunidad para deslindar cualquier tipo de responsabilidad. Y eso más bien va a ayudar a mejorar la imagen. Definitivamente el caso de Chincheros ha causado mucha polémica y hay mucho problema por la expectativa que se ha generado en Cusco y esto va a ayudar con esta investigación. ¿Y van a hacer algo a propósito del caso de la señora Cooper que usted mencionó? Yo lo he dicho en el momento en que la señora Flores Aros se presentó con el gabinete y eso daría lugar incluso a una investigación en el Parlamento sobre esta incompatibilidad en la Comisión de Fiscalización. En la Comisión de Fiscalización ya se ha dispuesto la investigación del caso Chinchero. Tenemos que llamar a la señora Claudia Cooper a que declare, porque ya la investigación ya está acordada en el Congreso y esperemos que nos dé una respuesta satisfactoria de por qué como privada hace un informe sobre sobre Chinchero y luego como funcionaria pública hace un informe sobre la misma materia, situación que no lo podía hacer. Una tingencia nomás, siempre respetando la presunción de la inocencia, ¿no? Porque está en un proceso de investigación para respetar todos los procedimientos del Estado de Derecho en el que vivimos, ¿no? Eso nos ayuda a garantizar. Por eso es muy importante el tema de la institucionalidad, tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. No se puede pechar al Ministerio Público, no se puede pechar al Poder Judicial, más aún en un escenario donde tenemos el tema de la vallata. No se puede amenazar, no se puede presentar con todos los congresistas para decir que y cuestionar las decisiones que tome en este caso el Ministerio Público. Nos guste o no nos guste, tiene que uno asumir la responsabilidad.
Nos guste o no nos guste, tenemos que terminar también el programa. Nosotros también regresar al Congreso. Gracias, Mario, por la invitación. Y nosotros nos vemos mañana aquí, en Portada. Buenas noches.